Sé bienvenido o bienvenida. En esta ocasión se presentará la parte 2 del capítulo 5 del libro Érase una vez México en su tomo 2. Si no has visto la primera parte, te invito a que la veas. El link está en la descripción. Agradecería que te suscribieras, dieras like y compartieras mi contenido si este es de tu agrado. Sin más que decir, ponte tus audífonos, déjate llevar y disfruta. Votos y balas. Las elecciones presidenciales durante el periodo de la República restaurada se convirtieron en el mayor problema que enfrentó el país. El gobierno pudo sortear la crisis económica heredada de los años de guerra y mantener el equilibrio de poderes y el respeto de libertades públicas. Pero el tema de la democracia no terminó de cuajar porque no se crearon los mecanismos necesarios para dar certeza y transparencia a los procesos electorales, por lo que todas las elecciones 1867, 1871, 1875 fueron cuestionadas por los candidatos derrotados mediante una guerra de acusaciones, denuncia de fraudes y manipulación, y en los dos últimos casos los conflictos postelectorales terminaron con levantamientos armados. El 8 de noviembre de 1871, Porfirio Díaz tomó las armas contra la reelección del presidente Juárez con el Plan de la Noria. Cualquier pronunciamiento que se preciara de serlo debía estar precedido siempre por un plan político. Por entonces, Porfirio tenía cierto pudor democrático, y en la primera línea de su plan estableció la reelección indefinida, forzosa y violenta del Ejecutivo Federal ha puesto en peligro las instituciones nacionales. No era broma. Porfirio tomó la bandera de la no reelección contra don Benito, y a sus no muy tiernos 41 años de edad, defendió a capa y espada el sufragio efectivo contra lo que consideró que había sido un flagrante fraude electoral. En cierto modo, Díaz tenía razón. Para nadie era un secreto que Juárez se había enamorado de la silla presidencial y, como quiera que fuera, desde enero de 1858 no había soltado el poder. Con la reelección de 1871, Juárez llegaba a 13 años ininterrumpidos al frente de los destinos del país y ni siquiera se veía aburrido, mucho menos cansado, como para anunciar su retiro de la vida pública. Porfirio defendía el voto, no porque fuera un convencido de la democracia, quería la presidencia y necesitaba una justificación moral para lanzarse a la aventura militar. Le había echado el ojo a la presidencia desde que terminó la guerra contra el imperio. Sentía que merecía la silla presidencial luego de que sus éxitos militares contribuyeran al triunfo de la República. Y como era la segunda vez que perdía las elecciones, la primera fue en 1867, se le hizo fácil recurrir a las armas, estableciendo que ningún ciudadano se imponga y perpetúe en el ejercicio del poder, y esta será la última revolución. No fue la última, y, además, la rebelión de la Noria fue un desastre. Díaz no calculó que Juárez seguía contando con gran apoyo político y militar. Así que desde el principio de su movimiento avanzó a pasos agigantados hacia la derrota. El caudillo oaxaqueño pasó varios meses a salto de mata, huyendo de un lado a otro, sin poder asestar un buen golpe militar. Su mayor éxito fue permanecer con vida. La muerte de Juárez, ocurrida el 18 de julio de 1872, complicó aún más la situación y la de los pocos partidarios que los secundaban. La justificación para continuar en armas había desaparecido. Con su fallecimiento, Juárez le ganó la última batalla a Díaz. El benemérito alcanzó de inmediato el altar de la patria, frente a una imagen cada vez más desprestigiada de Porfirio. Además, de acuerdo con la Constitución, en caso de ausencia del jefe del Ejecutivo del Poder, debía asumirlo el presidente de la Suprema Corte de Justicia, que por entonces era Sebastián Lerdo de Tejada, amigo personal de Juárez y el más leal de sus colaboradores. Su primera medida fue decretar una amnistía general,
con lo cual de un plumazo acabó con la rebelión de Díaz. Si Juárez no hubiera muerto... Aunque existe un rumor acerca de que Juárez murió envenenado, lo cierto es que falleció de causas naturales. De acuerdo con el acta de defunción, murió de neurosis de gran simpático, parte del sistema nervioso que, entre otras funciones, se encarga de la aceleración del ritmo cardíaco, además de que padecía angina de pecho. El presidente había dado muestras de que el corazón comenzaba a fallarle desde octubre de 1870, cuando cayó en cama por una congestión cerebral y problemas en el gran simpático. Un día antes de cumplir 66 años, 20 de marzo de 1872, Juárez mostró síntomas de que su corazón se deterioraba. Su médico, el doctor Ignacio Alvarado, diagnosticó angina de pecho. Entre abril y los primeros días de julio, Juárez se restableció y siguió despachando el Palacio Nacional, a donde había cambiado su presidencia después de la muerte de Margarita en enero de 1871. El 8 de julio, luego de la visita de unos niños del orfanato, Juárez sintió un dolor agudo en el pecho. En los siguientes días empeoró. A pesar de todo, don Benito no cuidó la dieta, muy alta en grasas. 2 días antes de morir, comió sopa, tallarines, huevos fritos, arroz, bistec, frijoles, salsa de chile piquín, fruta y café. Además, media copa de vino pulque y jerez. Por la noche bebió una copa de rompope. Del día 17 al 18 de julio, Juárez sufrió una serie de ataques que los médicos llamaron calambres del corazón, cada vez más dolorosos. Al caer la noche del 18 de julio, le aplicaron morfina. Finalmente, a las 23 horas, falleció. Fue sepultado en el Panteón de San Fernando. Su entierro fue el último que se realizó en el célebre cementerio. En noviembre de 1872, un año después de haber iniciado su levantamiento, un Porfirio completamente derrotado se presentó en la Ciudad de México para entrevistarse con el presidente Lerdo de Tejada. El nuevo gobierno dio de baja del ejército a todos los hombres que habían participado en el levantamiento contra Juárez, incluyendo a Díaz, y lo único que pudo garantizarle fue la libertad para dedicarse a sus negocios particulares. Abatido y humillado por la prensa, Porfirio se estableció en Tlacotalpan, Veracruz, a esperar que los dados de la política jugaran a su favor. Los extremos se tocan. En política, como en todos los negocios de la vida, los términos medios son por lo general los peores. Hay que decidirse por cualquiera de los extremos. Ese era el principio rector de Lerdo de Tejada, el principio que había defendido a lo largo de su carrera política y con el que llegó a gobernar. Durante los primeros años de la República restaurada, Lerdo de Tejada fue una pieza fundamental en el gabinete de Juárez. Lo había sido desde los tiempos de la Intervención. Don Sebastián se jugó la vida y su destino acompañando a Juárez en su peregrinar por el norte del país, huyendo del avance de los franceses. La tenacidad de Lerdo y su carácter tan inconmovible como el de Juárez lo llevó a defender la causa de la República y siempre anteponer la razón de Estado a cualquier consideración. Desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, que por años fue también el cedro de gravedad de la política interior, don Sebastián no permitió a Juárez ceder un ápice. Si alguna duda llegó a tener don Benito sobre la suerte que debían correr Maximiliano, Miramón y Mejía, si se conmovió frente a las peticiones de indulto, Lerdo estuvo ahí, frío e impasible ante los asuntos de la nación para no dar un paso atrás. El perdón de Maximiliano pudiera ser muy funesto al país, le expresó en mayo de 1867. Es preciso que la existencia de México como nación independiente no la dejemos al libre arbitrio de los gobiernos de Europa. Cerca de 50 años hace que México
viene ensayando un sistema de perdón, la lenidad, y los frutos de esa conducta han sido la anarquía entre nosotros y el desprestigio en el exterior. Con la misma frialdad y en su carácter de ministro del gobierno, impidió la entrega del cadáver de Max hasta que se presentase una solicitud oficial del gobierno austriaco y de la familia del extinto archiduque solicitando la entrega del cuerpo. El gobierno debía ser inexorable, señaló, porque era necesario, como un escarmiento a la Europa, que el castigo fuera terrible, como terribles habían sido los ultrajes inferidos a la majestad de la nación. Durante la República restaurada, Lerdo siguió leal a Juárez y lo apoyó en las elecciones de 1867 y 1871, en la mano dura que por momentos aplicó en algunos estados de la Federación y cerró filas con el presidente para afrontar la primera rebelión de Díaz en 1871. Ese mismo año, Lerdo de Tejada dejó el gabinete para ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, y desde julio de 1872 se hizo cargo de la presidencia de la República con el objetivo de terminar el periodo para el que Juárez había sido elegido, 1871 a 1875, si la muerte no lo sorprende antes. El Senado. La Constitución de 1824 estableció que el poder legislativo estaría formado por dos cámaras, la de diputados y la de senadores. A partir de 1829, el Senado ocupó la vieja capilla del siglo XVIII en el Palacio Nacional, y que es conocida como Capilla de la Emperatriz. Con la caída de Santa Anna en 1855, los liberales suprimieron el Senado porque consideraban que sus miembros eran defensores de los fueros y privilegios de la clase alta, del clero y del ejército, y se oponían a toda reforma liberal. De 1857 a 1874, el Senado dejó de existir y el poder legislativo solo contó con Cámara de Diputados. En 1867, Juárez intentó restablecer el Senado. La experiencia de los años anteriores le había demostrado que era necesario el sistema bicameral para gobernar con equilibrio. La Cámara de Diputados había acumulado demasiado poder, lo que obstaculizaba los trabajos del Poder Ejecutivo. La creación del Senado equilibraría el poder legislativo y sería un contrapeso al poder de los diputados. Además, con el triunfo del proyecto liberal, la posibilidad de que miembros del clero o del viejo ejército conservador llegaran al Senado era inexistente. La iniciativa de reforma de Juárez no prosperó, y no fue sino hasta 1874 cuando el Senado fue reinstaurado, comenzando sus sesiones en el 16 de septiembre de 1875. El Senado volvió a sesionar dentro del Palacio Nacional en la Capilla de la Emperatriz hasta 1931, y cuando se trasladó a la calle de Jicotencatl, número 9, y desde 2011 ocupa su nuevo edificio en Paseo de la Reforma. Ya en la presidencia, a Lerdo de Tejada no le tembló la mano, y durante su administración acabó con el caudillo indígena y agrarista de Nayarit, Manuel Lozada. Logró la reforma constitucional que Juárez no había podido concretar en 1867 para reinstaurar el Senado, y después de años de intentos fallidos, en su administración fue inaugurado finalmente el ferrocarril a Veracruz. Sus logros, sin embargo, pronto fueron olvidados. La claridad e inteligencia con que había actuado como ministro de Juárez desaparecieron bajo su premisa de los extremos. Llevó el credo liberal a límites que ni siquiera el propio don Benito, por sentido de la oportunidad y de la política, había tocado. Elevó a rango constitucional las leyes de reforma 1873 y decretó la supresión de la Orden de las Hermanas de la Caridad y la expulsión de varios jesuitas por supuestas conspiraciones en contra del gobierno. Como era de esperarse, una ola de indignación recorrió el país entero. Todo el elemento femenino de la sociedad, escribió Justo Sierra,
que había aplaudido en el advenimiento del señor Lerdo el reinado de la gente decente, volvió la espalda al presidente y comenzó con implacable tenacidad esa guerra sorda de los salones y las cocinas que ataca y enmohece los más íntimos resortes gubernamentales. Al acercarse la sucesión presidencial de 1875, nadie quería a Lerdo de Tejada. Cualquiera con 2 dedos de frente habría considerado impensable que quisiera reelegirse, pero Lerdo opinaba lo contrario y se empecinó en llevarlo a cabo. El fraude fue descarado. Porfirio Díaz, que había regresado por sus fueros, intentó por tercera vez ganar en las elecciones, pero se la aplicaron una vez más. En enero de 1876 desconoció al gobierno de Tejada, secundó el plan de Tuxtepec y volvió a tomar las armas. A pesar del descontento generalizado en contra de Lerdo, la situación militar le fue adversa a Porfirio. Jamás volvió a cosechar éxitos como los alcanzados en la guerra contra la Intervención, y por momentos la derrota parecía estar de su lado. Sin embargo, la diosa Fortuna le guiñó el ojo, y su futuro político se decidió en una sola batalla en Tecoac, el 16 de noviembre de 1876. La intervención casi milagrosa de su compadre Manuel González lo salvó de la debacle, y lo que parecía el fin de su carrera militar y política se convirtió de pronto en la llave para ingresar por la puerta grande al Palacio Nacional. Tras la victoria de los porfiristas, Lerdo de Tejada partió al exilio y se estableció en Nueva York hasta su muerte en 1889. Triunfante, Porfirio Díaz ocupó la capital del país el 21 de noviembre de 1876. 6 meses después, fue declarado presidente constitucional de la nación mexicana. Con su ascenso al poder, terminó el periodo de la República restaurada y comenzó lo que en la historia nacional es conocido como el Porfiriato.